Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Brian. Vamos a esperar que ingresen los demás un momento. Van ingresando poco a poco. Bueno, entonces lo que ustedes ven ahí proyectado es el cronograma que hice. Bien, para que tengamos claras cuáles son las fechas importantes para terminar nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, ¿qué ocurre? A ver, prácticamente el que tenga este documento pues ya sabe qué va a suceder en cada clase y qué se va a hacer en cada momento. Bien, yo lo traigo como una propuesta, pero casi que es un hecho porque alguien se opone a este generoso cronograma. Si ustedes se fijan, eh, se pide entregar el taller que asigné hace como una semana. Si ustedes recuerdan que yo sugerí algunos ejercicios, ¿sí? Esos son los que estoy pidiendo entregar, ni uno más. Sí, son de la sección 2.1, 2.2, 2.4. Tal cual están escritos en el grupo, lo escribí aquí. Simplemente para ahorita hacer la asignación en Teams, subir este documento. Profe, Bien. ¿y para cuándo sería la entrega de esos ejercicios? Muy bien. Entonces, veamos nuestro cronograma, ¿cierto? Él nos tendrá que dar respuesta a todas las preguntas. Entonces, veamos aquí. Entonces, miren, la semana del 7 al 12 de junio, la idea es asignar el taller hoy, ¿sí? Ahorita lo asigno en Teams. Luego de que conversemos aquí, de que todo el mundo esté en contra o en desacuerdo, vamos a ver. Si hay gente en contra, pues tendremos que construir otro cronograma, ¿no? Bueno, el hecho es que la fecha de entrega es el día 16. Vamos a ver. Ahí El dice día que el 14. 14. Bueno, ¿el 14 qué es? 14 es el día lunes festivo, ¿sí? Hasta medianoche para entregarlo. Parece poco tiempo, pero no es poco tiempo porque es corto. Y yo creo que si ustedes han estado un poco atentos, han hecho ya algunos. Algunos otros también los he hecho yo en las clases de asesoría y repaso. Es un taller corto, ¿no? O sea que tienen, a ver, 4 días, pero si es necesario otro día, pues se da. Sí, si es necesario que usen el martes también, puede ser. Yo creo La entrega. que sería hasta el 15. Todas puede ser hasta el 15. Entonces yo coloco en Teams hasta el 15. Bueno, continuando con el cronograma que hice, la clase de hoy, 9 de junio, ¿qué pretendo dar? Pues estudiar sistemas de ecuaciones diferenciales no homogéneos, ¿sí? Si nosotros miramos nuestro buen contenido programático en el segundo corte, nosotros abarcamos fundamentalmente estos tres temas porque es que el sistema, el modelo masa resorte, es una aplicación de las ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas y con coeficientes constantes. Una aplicacióncita de esta sección 2.2. Y algo hice de esto, es un ejercicio realmente muy simple, muy sencillo, ¿sí? Entonces lo que sigue es esto, que yo pretendo estudiemos hoy. Y hasta aquí yo evaluaría el examen, hasta lo que veamos en clase hoy, ¿sí? ¿Qué pretendo hacer el sábado? Bueno, estudiar estos sistemas de ED2 para aplicaciones de ingeniería, ¿sí? Pero no lo evaluaría en el examen, simplemente evalúo lo que estudiamos hoy. Esto lo vemos como una curiosidad, ¿sí? Lo demás, pues, son modelos de aplicaciones de esas ecuaciones diferenciales de segundo orden que nos va a tocar sacrificar, pues, porque es que si ustedes ven la ampliación del calendario, solamente son como 2 semanas más, o son 2 semanas. Entonces, ¿hay que sacrificar algo? Pues sí, pero que se sacrifique lo menos importante. Entonces, tal vez estas aplicaciones sea lo menos importante porque si ustedes ya tienen el conocimiento teórico, sí, entonces ya pueden pasar a hacer esta lectura más adelante si ustedes lo necesitan solos, porque si ya conocen ustedes ven el modelo y se plantea la EDO y ya ustedes sabrán resolverlo.
Entonces tocó sacrificar a las aplicaciones para poder finalizar este segundo corte. No se puede extender más el fin de ese corte. Entonces, el taller, con fecha de entrega el día 15 de junio, el próximo martes, vale 15% del segundo corte y no habrá más quizzes en este curso. Los quizzes dejarán de existir ya. Solo taller y parcial, taller parcial. Porque el quiz requiere usar tiempo de la clase, entonces no queremos sacrificar. Tampoco. El tercer corte va a ser lo mismo. Entonces sigamos leyendo este contenido. Entonces, listo. El sábado se ve ese tema, ¿sí? Algunos sistemas de dedeo, ¿sí? Pero como una curiosidad, no entraría en el examen. Y el examen lo propongo ¿para cuándo? Para el próximo miércoles, pues. Próximo miércoles 16 de junio sería el parcial del segundo corte. ¿Cuánto vale? Pues 20%. ¿Qué temas van? Tal cual, vean. Los temas que están aquí en este taller. Los mismos, sección 2.1, 2.2 y 2.4. Ejercicios muy parecidos a los que he sugerido aquí, a los que están en el taller, ¿sí? Estos ejercicios se sugirieron hace una semana, ¿sí? Marjorie. Sí, profe, ahí dijo que prácticamente el que hiciera el taller pasaba bien el parcial. Sí, yo creo que sí, porque si usted ha entendido y ha hecho esta conciencia, no tiene problema en el examen. Yo sí creo eso. Exactamente. Pero entonces los talleres, los temas del examen son estos, más, ¿no? Aquí el cronograma es claro, miren, más lo que veamos hoy. ¿Sí? Porque es que nosotros no hemos terminado la discusión del libro, que es porque nosotros empezamos con ecuaciones de segundo orden, luego de coeficientes constantes, estudiamos una técnica para resolver ecuaciones con coeficientes constantes pero homogéneas, y tenemos que estudiar las no homogéneas. Pues es una discusión que se empezó todo este segundo corte, y está a unas alturas que no terminamos la discusión, entonces tenemos que terminarla hoy con ese tema, ecuaciones diferenciales no homogéneas, cómo se resuelve. ¿Sí? Entonces eso sería el tema adicional, lo que está en el taller más lo que veamos hoy, ¿sí? Lo que alcancemos a ver hoy. ¿Listo? Inclusive, si hay dudas, yo hoy voy a sugerir unos ejercicios de esta sección, que es la sección, si usted mira en el contenido programático, es la 2.7. Yo sugiero a algunos, les voy a decir, miren, resuelvan estos ejercicios, 2 o 3, que alguno así muy parecido saldrá en el examen, como la cuarta pregunta del examen. Y ya, inclusive el sábado, si quieren, sí que yo pienso ver este tema, pero si ustedes desean, también podemos escuchar dudas sobre el ejercicio de esta sección 2.7, echar algunas dudas y luego dar una introducción a este tema, pero como les digo, no es la sección 4.1, no se evaluaría, ¿sí? Es una curiosidad. No todo lo que uno estudia en el curso tiene que evaluarlo, pues obligatoriamente. Ya dije que iba a evaluar solamente los temas del taller y esta sección. Bueno, sigamos viendo nuestro generoso cronograma, a ver qué tal. Entonces, eso valdrá 20%, ese parcial. Con el taller y el parcial ya tenemos el 35% del segundo corte y por fin todo el mundo feliz, terminamos el segundo corte. Y que sería que esperamos que lo terminemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, ya todo el mundo que haya entregado su examen ya terminó el segundo corte. Y la siguiente clase, la próxima semana, el sábado, de este sábado en 7 días, empezamos ya temas del tercer corte, ¿sí? La transformada de Laplace. Yo envié unos videos como para que ustedes, que tenían tiempo y curiosidad, miraran. Es que el sábado yo no podía avanzar aún, según el comunicado, entonces he hecho tanto resumen y tanta asesoría que ya no tenía más que decir. Entonces por eso les envié ese documento, esos 2 videos para ir adelantando, ¿sí? Y ahí comenzamos a ver los temas del tercer corte. El tercer corte, en definitiva, solamente tiene 3 semanas. ¿Sí? 1, 2, sí, 3 semanas en normalidad, ¿no? Bueno, hay un proyecto de corte, pero estos proyectos, desde que estamos en pandemia, se han dejado de hacer, porque eso necesita una logística, una organización que con esta virtualidad es difícil, ¿sí? Entonces, se necesita hablar con otros profesores de otros departamentos.
otras facultades para hacer un trabajo interdisciplinario y todo, algo bien chévere. Como ahorita es difícil, entonces no existe más este proyecto, ni en este curso ni en el de matemáticas especiales. Por lo menos todo el año pasado no fue así. Entonces empezamos a ver temas del tercer corte, la transformada de Laplace, la herramienta más importante para resolver EDOs. ¿Sí? Entonces transformada de Laplace 1, transformada de Laplace 2, simplemente es como ir avanzando en el mismo tema, ¿no? No es que existan dos transformadas, ¿no? Y aquí la transformada de la derivada y la integral, ¿sí? Todo eso se va a hacer en las semanas del 14 al 19 de junio y del 21 al 25, ¿sí? ¿Cuándo se asigna el taller 3, el tercer corte? Se asigna el día 26 de junio. ¿Listo? Eso es un sábado. Sobre estas secciones. ¿Sí? Lo puedo asignar antes si ustedes consideran pertinente. Para que lo tengan ahí, vayan trabajando en él. ¿Qué secciones fundamentalmente tendrá ese taller? La 6.1 y la 6.2. Bien. 6.1 y 6.2. Aquí. ¿Listo? Y el taller también será una guía para prepararse para el examen. Ese taller va a valer ¿cuánto? Bueno, 15%. Lo pueden hacer en grupos, mínimo 2, máximo 4. O inclusive si hay grupos por ahí que son amigos y que lo han hecho con 5 integrantes, bueno, pues con grupos de 5 también se hace. Lo importante es que todos entiendan los ejercicios. El que sea más piloso en algún ejercicio, pues le explica a los demás, ¿no? La idea es que se preparen para el examen. El taller tiene ese principio fundamental, que lo prepare para el Profe, examen. ¿se va a hacer con nosotros en el grupo? ¿Cómo? ¿Se va a hacer con nosotros en nuestro grupo? ¿Quién? Yo estoy yo estoy en el grupo de todos. Cuando doy asesoría no estoy en el grupo de todos. Bueno, ¿cierto? Yo estoy en el grupo de Marjorie, de Juliana, todos, cuando doy la asesoría. Ah, caray. Tan amplio, profe. Sí. Bueno, entonces, y la otra semana, la siguiente semana, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos estudiando la del 28 al 3 de julio. No sé, puede ser que avancemos rápido y que no necesitemos ver esta clase del 3 de julio. Puede ser que sí, puede ser que no. Si avanzamos lo suficientemente rápido. Pero si no, entonces tenemos esa semana de solamente clases y asesoría, ¿sí? Y, bueno, ese taller que yo digo que es el taller 3, que se envía el día sábado 26 de junio, tiene fecha de entrega a los 7 días, es decir, el 3 de julio. Listo, el 3 de julio se debe entregar, 7 días razonable. ¿Y el examen cuándo? Pues el examen sería el 7 de julio, ¿sí? Es decir, la última clase la daríamos el 3 de julio, que sería el sábado, y al siguiente miércoles sería el examen ya final. ¿Sí? El 7 de julio, porque es que yo tengo que dejar un margen para poder calificar sus parciales y sus talleres. Si pudiésemos hacerlo antes, sería inclusive mejor. Pudiésemos hacerlo el 3 de julio, pero bueno, eso lo veremos en medida que vamos avanzando. Podemos decir, mire, hemos avanzado, hemos abarcado sustancialmente el contenido. Si ustedes quieren, acabamos un poquito antes. Hacemos el examen el 3 de julio. Ya decidiremos en el camino. Bien. Pero entonces esta es la idea. Tengan en cuenta este cronograma y ya. Sí, estudiar, y yo estoy procurando pues que no salirme de lo que yo les pregunto en el taller, no salirme mucho en el parcial. Es decir, que sean ejercicios parecidos para que les vaya bien a todos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí sobre este cronograma? ¿Les parece razonable o un disparate total? Creo que está bien, ¿no? Está trabajable, profe. Sí, no está tan ajustado así, y me voy a comprometer a que las preguntas que están en el taller, me voy a comprometer a que las preguntas que aparezcan en el examen sean semejantes a las que están ahí en ese taller. Que no es bien.
cambiando cositas pequeñas, pero entonces con ese compromiso. ¿Listo? Y terminamos el semestre sin problema. Y entonces todo el mundo de acuerdo con eso, el 50% del curso que está hoy aquí. ¿Será que los demás compañeros no están informados o qué? Son como 40 estudiantes. ¿Qué habrá pasado con los otros 20? Ya cancelaron. ¿Sí? Pues sí, se me hace raro porque pues ya se supone que ya deberíamos de haber entrado ya esta semana. O Sí, es están en raro. la resistencia de la resistencia. Bueno, en el curso de ecuaciones, de cálculo integral, también faltaron como 13 o 14 estudiantes. No sé qué pasará entonces. Profe, eso está pasando casi con todas las materias. No, casi todo. ¿Será, No, será que se está ocurriendo una conectado. cancelación? ¿Será que está ocurriendo una cancelación masiva o qué? No Podría creo, ser. profe, porque se supone que cancelaciones hay hasta final de ya de semestre. Toca esperar el día del examen, ahí es donde uno se da cuenta quién es que, si lo presentan o no lo presentan. Entonces los que están, si quedamos presentes, a mí no, pues, quedamos ahí presente y yo no creo que vayan a haber problemas ahorita por fallas a estas alturas, pero dejemos ese registro ahí por si algún día me quieren a mí supervisar mis clases, me dicen y su asistencia. Entonces ahí yo tengo un documento, pero es poco probable que eso ocurra. Bien, entonces aclarado el cronograma, veamos el último tema que falta para crear el parcial, que sería el próximo miércoles. Bien, y el taller tiene entrega el próximo martes. Entonces, ese último tema es de la sección 2.7. Bien, entonces miren que nos pasamos todo este segundo corte hablando de estas ecuaciones diferenciales, bien concretas, y que tengan esta estructura exactamente. Y bueno, se ha hablado mucho del tema, pero no hemos concluido cómo se solucionan las que son así. Como aparece ahí, y2' más algo polinomial aquí, o polinomial no, alguna función p que dependa de x. Recuerden que aquí la función incógnita es y y que asumimos que y depende de x, ¿no? Que no esté explícito aquí cuando escribo la ecuación, se asume que y depende de x, más una función q que depende de x, igual, aquí va multiplicado esto por y, ¿no? Igual a Rx. Entonces, estas son las ecuaciones de segundo orden que hemos estado resolviendo todo el semestre, pero de hecho no así, sino que aquí no se iguala a R, a una función R, sino que se iguala a 0. Hemos estado resolviendo, pues, ecuaciones de segundo orden lineales que son homogéneas, con un igual a 0. Y eso es lo que hemos estado haciendo, fundamentalmente. Y se dieron algunos pasos para resolver este tipo de ecuaciones. Esto primero no lo tratamos. Dijimos que después, que era muy complicado, dijimos que íbamos a trabajar las homogéneas porque satisfacen el principio de superposición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo soluciones linealmente independientes, combinación lineal también es solución. Bien. Pero, a pesar del principio de superposición, también dijimos que si alguien me dice, mire, por favor, resuelva esta ecuación diferencial acá, igualada a 0, pues. Nosotros todavía tenemos una limitante. Sí, estoy recapturando ideas primero. Tenemos una limitante y es que para resolver esta ecuación diferencial, así, debemos conocer por lo menos una solución. Y decir que la siguiente solución, y2, que es LI, ¿no? Es igual a una función UX por Y1, por la que ya conozco. Y entonces si yo asumo que Y2 es solución y la sustituyo acá en la ecuación diferencial, luego de hacer algunas simplificaciones me queda una ecuación diferencial ya en términos de U, que Y1 lo conozco, ¿no? Y esa ecuación se puede resolver por el método de separación de variables, entonces puedo encontrar U y a la final puedo encontrar Y2. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que se trabajó en la sección 2.1. Luego dijimos, no, pero ¿quién nos va a estar diciendo cuál es la solución?
aquí nos va a estar diciendo quién es Y1. Pues entonces, hagamos este problema un poco más particular, no seamos tan ambiciosos, ¿no? Querer resolver esto, como dice por el meme, ya es avaricia, entonces pensemos en las ecuaciones de segundo orden, pero con coeficientes constantes nomás. Entonces pasamos a eso. Y2' más Y' más B por Y igual 0. ¿Sí? Donde A y B son constantes, ya no son funciones como aparece aquí. Q de X, P de X son funciones de X. Aquí A y B son unas simples constantes. Entonces esta se llama de segundo orden con coeficientes constantes, pues. Entonces aquí sí nosotros logramos encontrar todas las soluciones. O sea, las dos soluciones fundamentales que me definen una base del conjunto solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo así que una base? Sí, o sea, usted encuentra dos soluciones, LI, digamos Y1 y Y2, y cualquier combinación entre esas dos también es solución. Y todas las soluciones de esa DO va a ser combinación lineal de estas dos. Ya puedo conocer. Y esto se hizo en la sección, creo que 2.2. Entonces, con coeficientes constantes el problema se puede resolver completamente. Aquí se usa esa noción de la función característica, el polinomio característico, ¿no? De hecho, tenemos una tabla, y hay una tabla que nosotros tenemos que calcular el discriminante del polinomio característico aquí. Y entonces nos dice, no, si el discriminante es positivo, esta es la solución. Si es negativo, esta es la solución. Si es 0, entonces estas son las soluciones. Y el problema está totalmente resuelto en ese plano, cuando los coeficientes son constantes. Si quieren les voy a mostrar la tabla aquí. Para que ustedes, no sé quiénes han venido a asesorías, a clases de repaso, entonces, los que no hayan venido, miren, me refiero a esta tabla. Esa tabla se probó la última clase antes del cese. Se mostró, ustedes pueden ver los videos. Esta tabla, ¿sí? Nos dice cómo son las soluciones, o sea, cuál es la base primero que todo del sistema solución, y luego cuál es la solución general, que es la combinación de estas dos soluciones. ¿Sí? Entonces aquí ustedes miran el polinomio característico que surge ahí. Me refiero a esto, eso ya fue ampliamente tratado, pero de todos modos, pensando en los que no han venido todos estos días, pues les recuerdo. ¿Sí? Aquí está, miren, sección 2.2. Asumimos coeficientes constantes. Después de hacer una digresión ahí sobre que esta ecuación de primer orden tiene soluciones exponenciales, nosotros asumimos que la de segundo orden también va a tener soluciones exponenciales de esta forma. Aparece esta ecuación característica, ¿sí? Que nos dice cuánto debe ser el lambda para que efectivamente E a la lambda X sea solución. Entonces es una ecuación cuadrática que podemos usar la fórmula cuadrática para resolverla, y dependiendo de cuánto nos dé este discriminante, pues estamos en un caso u otro. Y que a la final todo se sintetiza, uno no tiene que estudiar pues toda esa teoría, porque la tabla la tablita ahí ya nos dice qué hacer en cada caso, simplemente analizar el discriminante nos da la solución. Entonces es saber usar esta tabla, bien, revisar el video o algún resumen que yo haya hecho para que sepan usar esta tabla. Y ahí estamos. Bien. Bueno, luego de esta sección, nosotros vimos un ejemplo aplicado a un sistema masa resorte y cómo se modela usando una sencilla ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Sí, teóricamente no tiene nada trascendental ese ejemplo. Una sencillísima aplicación. Bien, pero la discusión pues no se ha terminado.
Entonces, ¿en qué sentido es que no se ha terminado la discusión que empezamos hace tantos meses atrás? En que, bueno, nos dedicamos fue a resolver ecuaciones diferenciales con cocientes constantes, ¿sí? Pero homogéneas, ¿sí? Igualadas a cero. Y eso es una limitación. Entonces ya queremos pensar en algo más general. Supongamos que aquí ya no está igualado a cero, sino que aparece una función R que depende de X. ¿Listo? ¿Qué hacer en estos casos? Entonces, esto ya es no homogéneo. Cuando aparece un R de X aquí, decimos que es una ecuación lineal con cocientes constantes, pero no homogénea. ¿Sí? Si queremos abordar el caso más general, podemos suponer que los cocientes no son constantes, pero ya eso es muy complicado. Entonces seguimos con esta restricción, asumiendo coeficientes constantes, pero ya le permitimos a esto ser cualquier función aquí. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y esa pregunta la responde pues la sección 2.7. Pero es una respuesta un poco mecánica, porque nos dice, mire, si esta función es de tal forma, si esta función es de forma exponencial, usted busca la solución de esta forma. Si la función es de forma coseno o seno, la busca así la solución. ¿Sí? Nos va dando una tabla, ¿sí? Y nos dice, usted busca la solución dependiendo de cómo sea R. Si R tiene esta estructura, o tiene esta otra, usted hace esto y esto y esto. Pero dan simplemente como 2 o 3 casos. ¿Sí? 2 o 3 casos. Y hay infinitos tipos de funciones que yo puedo colocar aquí. Entonces, de todos modos, es una respuesta muy limitada. Pero bueno, podemos estudiarlo y ese sería el último tema que se incluiría en el parcial. Bien, ya con el método de la transformada de Laplace, podemos resolver este mismo tipo de ecuaciones diferenciales o hasta de orden mayor de una manera mucho más eficaz y sistemática. Que no sea eso de, si la función es coseno, haga eso. Sino que no importa la función aquí. Lo importante es que conozcamos su transformada de Laplace, eso sí va a ser importante. Entonces vamos en esa dirección, pues, a resolver este tipo de ecuaciones no homogéneas. ¿Preguntas hasta aquí? Marjorie. No. Entonces, esto es sección 2.7. Bien. Sección 2.7. Bueno, aquí están siguiendo en el grupo, pero están armando los grupos para hacer el taller, ¿no? Bueno, voy a regresar pues a la sección 2.7. Entonces veamos cuál es la estrategia para resolver esas ecuaciones cuando son no homogéneas. Y aquí tenemos que tener en cuenta algunas observaciones previas. ¿Sí? Y es que ocurre algo muy interesante. Y es que la solución de esa ecuación no homogénea consta de 2 partes. ¿Cómo así que consta de 2 partes? Sí, como dice esta definición, esa ecuación general, esa ecuación pues general en el sentido de que ya no está igualada a cero nomás, tiene 2 soluciones, existen 2 soluciones. O sea que, mejor dicho, la función solución va a ser igual a una solución del sistema homogéneo. ¿Sí? Voy a escribirla así, YH de X, más la solución, una solución particular. ¿Sí? Entonces, existe una solución que tiene esa forma. Y en general todas las soluciones de este sistema aquí van a tener esa forma. Va a ser la suma de una solución del sistema homogéneo asociado. ¿Cuál es el sistema homogéneo asociado? Pues simplemente trato esto como un igual a cero y la resuelvo ya usando la tabla. Entonces esa es esa parte aquí. Y esa la podemos encontrar siempre. Y esa solución la sumamos con una solución particular, por eso se llama Y sub P, de esta ecuación diferencial, ya la que soluciona el sistema o la ecuación, pero sin igualarla a cero, ¿no? Igualada a R de X.
¿sí? Entonces nuestro trabajo duro es encontrar la solución particular. Bien. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial va a ser así. La suma de una solución al sistema homogéneo más una particular. Sí, según la definición que nos establecen aquí, aunque eso es un resultado que se puede probar, pero eso usa herramientas matemáticas bastante complicadas, es una demostración y de hecho el libro ni siquiera lo prueba, ¿no? Simplemente enuncia el resultado, ¿sí? Como un teorema. Dice, bueno, lo que les dije hace un momento, la solución general es la suma de una particular más la del sistema homogéneo asociado. Bien. Y aquí, bueno, dan algunas condiciones que deben cumplir esas funciones P y Q en el caso de que los coeficientes sean no constantes. Y esas condiciones siempre son condiciones de continuidad. Aunque nosotros nos vamos a centrar en encontrar soluciones cuando P y Q son constantes. Porque con estas funciones aquí es difícil también trabajar. Entonces el método para hallar esa solución que yo menciono aquí, que es la solución particular, se denomina método de coeficientes indeterminados. Bien, ¿cómo encuentro esta parte? Sí, porque es que la solución al sistema homogéneo asociado, esta siempre la vamos a obtener de manera eficaz y sencilla. ¿Por qué? Porque para sistema homogéneo ya tenemos una tabla, lo que acaba de mostrar hace un momento. Si nos falta encontrar la particular, ahí sí no tenemos ninguna herramienta. Entonces, por eso el libro dice aquí, método de coeficientes indeterminados. Entonces, ¿en qué consiste el método? Aquí nos dan la tabla, donde nos dice qué debemos hacer. Y fundamentalmente trata de lo siguiente, lo que les decía hace un momento. Nosotros tenemos que analizar la función Rx, qué forma tiene. ¿Sí? Entonces ya hago algunos ejemplos, pero miren, yo miro esta función que está aquí, una ecuación diferencial Rx, y vamos a poder resolverlo en estos siguientes casos. Si esa función Rx es de la forma exponencial, tiene esta estructura, yo voy a buscar la solución particular, y sub p, también de forma exponencial. ¿Sí? Si esa función Rx es de la forma k por x a la n, entonces yo voy a buscar mi solución suponiendo que es de la forma polinomial, que es un polinomio de grado n. ¿Sí? ¿Por qué el método se llama el método de coeficientes indeterminados? Porque yo voy a suponer que la solución particular tiene esta forma y lo que tengo que hacer es, si yo asumo eso, buscar quiénes serían los coeficientes kn menos 1, o en el caso de aquí, buscar cuál sería el coeficiente c o el coeficiente gamma. Yo ya hice una propuesta. ¿Sí? Mi propuesta es que esta solución, si yo propongo eso, ¿quién tendría que ser c? Yo propongo, si yo digo la solución va a ser de esta forma, entonces la coloco en la ecuación diferencial, hago las derivadas que tengo que hacer y por ahí me saldrán algunas condiciones para c y para gamma. Si esas condiciones se pueden cumplir, bien, entonces yo digo, bueno, yo voy a escoger c y gamma de esa forma para que esa exponencial sea solución y listo. Bien. Si esa función Rx es de la forma coseno, como aparece aquí, entonces yo voy a asumir que la solución es una combinación lineal de las funciones seno y coseno. Y si la función Rx es de la forma una exponencial por una función coseno, o seno, exponencial por seno, miren aquí, entonces yo asumo que la solución va a ser también de esa forma, exponencial por una combinación lineal de las funciones seno y coseno. Bien, entonces como sea la función Rx, así voy a proponer la solución particular. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces pensemos en esta ecuación diferencial. Veamos, que es no homogénea claramente. Entonces fíjense aquí. ¿Es de coeficientes constantes? Sí, porque es que es el único caso que vamos a tratar nosotros, cuando los coeficientes son constantes.
Entonces dice y2' más y igual a 0.001 por x a la 2. Entonces esto viene siendo aquí el Rx. Bien. Entonces ese Rx es de la forma polinomial. Miren. Es de la forma que está aquí. Una constante, ¿sí? En este caso el 0.001 por x elevado a la n. En este caso n es 2. Entonces, ¿qué me dice el método de coeficientes indeterminados? Me dice, no, pues la solución búsquela de esta forma, ¿sí? Búsquela polinomial. Que el polinomio sea máximo de grado n, es decir, grado 2 en nuestro caso. Bien, además de eso, esta ecuación nos la dan con condiciones iniciales, ¿no? Dice que y valorado en 0 tiene que ser 0 y y' valorado en 0 debe dar 1.5. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer para resolver esta ecuación diferencial? Para encontrar su solución general. Entonces vamos en el primer paso. Solución general, ¿qué va a ser? Pues la solución general, según el teorema 1, es así. Es la suma de la solución del sistema homogéneo más la particular, que se encuentra usando coeficientes indeterminados. Bien, entonces vamos a encontrar primero la solución del sistema homogéneo asociado. ¿Sí? Y sub h. Encontremos esta primero. ¿Cómo hago eso? Fácil. Voy a escribir aquí de nuevo la ecuación diferencial aquí en la pizarra. Entonces dice así, y2' más y igual a, creo que es 10 a la menos 4, no 0.001, es 10 a la menos 4 por x a la 2. Vamos a escribir ese montón de ceros. ¿Listo? Entonces, primero, encuentro la solución del sistema homogéneo asociado. y2' más y lo igualo a 0. ¿Sí? ¿Cuál es la ¿Cómo encuentro la solución de esto? Pues tengo que usar la tabla, tengo que encontrar el discriminante que hay aquí asociado. ¿Sí? Miren que eso lo puedo reescribir de otra forma, lo puedo escribir como y2' más 0 por y', porque ahí no aparece y', es un 0 el que acompaña al y', más y igual 0. ¿Por qué coloco ese 0? Para que quede evidente quién va a ser el A y el B. ¿Sí? A va a ser 0 y B es el coeficiente que acompaña a y. En este caso, B sería 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el determinante asociado? O mejor dicho, ¿cuál sería la ecuación característica aquí? Pues la ecuación característica sería lambda a la 2 más lambda por A más B igual a 0. Sí, pero si sustituyo los coeficientes A y B que tengo, me quedaría esta ecuación característica. Lambda al cuadrado más 1. Y claramente esto igual a 0. Claramente esta ecuación, en términos de lambda, no tiene soluciones en el campo de los números reales, ¿no? Un número que elevado al cuadrado y sumado con 1 de 0 no existe. Todo número elevado al cuadrado da positivo. Un número positivo sumado con 1, pues obligatoriamente va a dar mayor que 1. Entonces esta solución es en los complejos. Por lo tanto, debemos ver la tabla de qué pasa cuando el discriminante es negativo, cuál es la solución. Entonces, cuando miramos la tabla, nos va a decir que las soluciones van a ser de esta forma. Y una combinación lineal del seno y coseno. Seguida miramos, se nos va a cortar la llamada, entonces revisen la tabla y en 10 minutos continuamos hablando sobre esto. ¿Listo? Que se va a cortar el tiempo. Se va a cortar la llamada, perdón. Bien. Entonces en 10 minutos continuamos.